y hablé sobre el carácter de Cristo en la predicación del Evangelio. Pero este pasaje que leímos tiene mucho que enseñarnos. Y vamos nosotros, hermanos, a estarlo leyendo de nuevo para luego continuar con lo que esto nos enseña. San Marcos capítulo 1, del versículo 1 en adelante dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, Cristo Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa que nos has dado. Ayúdanos, oh Dios, en esta tarde para poder nosotros asimilar esta palabra gloriosa y que podamos sentir, Señor, esa alegría, ese gozo al recibirla. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Marcos fue un joven muy entusiasta. Él anduvo con Pedro. Así que Pedro le contó a él todas estas maravillas, esas experiencias que él tuvo cuando caminó con Cristo Jesús. Es posible que él haya entregado su vida a través de Pedro. Pedro fue un apóstol de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas, sin embargo, Marcos al principio tuvo algunos problemas. Tenía mucho miedo en el ministerio. Cuando salió por primera vez con Pablo al ministerio, Pablo y Bernabé, por supuesto Bernabé era su tío, y empezó a ver todas las oposiciones satánicas. Marcos desistió en continuar con ellos y se regresó a Jerusalén. Su madre, llamada María, tenía una casa grande. En esa casa, pues, la iglesia se reunía para adorar al Señor. Así que Marcos venía de una familia que amaba a Cristo. Tenía a María, su madre, y tenía a Bernabé, un gran discípulo de Cristo que Lucas mismo le llama apóstol. Apóstol porque fue enviado por Dios. En el capítulo 13 de Hechos, el Espíritu Santo lo escogió juntamente con Pablo, que ahí se llamaba Saulo, para la obra del ministerio. Porque apostolos es una persona que es enviada lejos con un mensaje especial. Y nosotros los conocemos ahora como misioneros, porque realmente los apóstoles al nivel bíblico ya no existen. Existen en su doctrina, en el fundamento que han puesto. La iglesia está edificada en la doctrina, en el fundamento de los apóstoles. Y ahí es donde nosotros nos estamos desarrollando. Mas, sin embargo, hay quienes Dios los utiliza para ir a abrir nuevos campos a otras ciudades, allá donde no hay una iglesia. Ellos van y predican en diferentes naciones. A estos se les conoce como misioneros, porque van a abrir misiones. Pero si lo decimos en griego, vamos a decir apóstolos.
que en español es apóstol, uno que es enviado lejos. Pero no podemos poner esta categoría de apóstoles en la misma categoría de los 12 apóstoles. Eso es muy diferente. Pero por esa razón, los concilios y las denominaciones optaron por llamarlos misioneros. Pero el trabajo es el mismo, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando usted sale de su casa, se va al parque a caminar por las calles, se va a predicar el evangelio aquí a la esquina, o quizá va a alguna aldea allá en su país, usted se convierte en un apóstol, se convierte en un misionero, en una misionera. Si usted va y predica en otras iglesias, que visita diferentes iglesias, y eso es lo que está haciendo, usted se convierte en un evangelista. Usted es un evangelista que anda animando, dándole fuerza, estimulando a los hermanos en las iglesias. Si usted enseña la palabra del Señor y se dedica a la enseñanza y se dedica usted a aprender, a someterse a Dios, usted viene a ser un maestro. Si usted va y se hace cargo de una congregación por llamado de Dios, donde Dios a usted le tiene que dar sabiduría, entendimiento, inteligencia, tiene que tener la capacidad para enseñar, la capacidad para ministrar y para administrar el carácter de un hombre de Dios, entonces usted se convierte en un pastor. Y nosotros tenemos que ver cómo el Espíritu Santo trabaja. Así que no es fácil entrar a un ministerio. A Marcos le costó mucho. Pero note bien que Marcos causó que Pablo y que Bernabé se dividieran en su ministerio. Porque en el segundo viaje, Bernabé quiso llevarse a Marcos, que también se conoce como Juan Marcos. Y Saulo, que era un hombre de genio, un hombre que venía del judaísmo, muy celoso, a él le gustaban las cosas muy estrictas, no le agradó que Juan Marcos haya regresado. Y cuando Bernabé se lo quiso llevar en el segundo viaje, Pablo dijo: yo no quiero a ese cobarde conmigo, yo no quiero que a medio viaje se regrese otra vez. Entonces Bernabé, como era Juan Marcos su sobrino, no quiso dejarlo, sino animarlo. Y se dividieron. Bernabé se fue por un lado y Saulo se fue por otro lado. Se llevó a Silas y por ahí encontró a Timoteo, otro joven que era hijo de una judía y un griego, y lo ingresó en su equipo y lo tuvo que circuncidar para poder Timoteo entrar a las sinagogas. Y bueno, Pablo hizo su equipo por otro lado. Así que Juan Marcos causó división, pero Pedro lo agarra después. Y luego Timoteo se hizo gran amigo de Juan Marcos. Timoteo era otro joven, un joven que amaba a Cristo Jesús, un joven que fue criado por sus abuelas, por su abuela, por su madre, y que recibió la unción del presbiterio para el ministerio. Bueno, Timoteo tuvo que ser una influencia bastante positiva para Marcos. Marcos más adelante es solicitado por el apóstol Pablo. Tráeme a Marcos, le dice Pablo a Timoteo, porque este me es útil para el ministerio. Eso de entender, hermano, que cuando uno empieza pueden haber muchas flaquezas, puede causar quizás escándalo, pero algo que tuvo Juan Marcos es que no se rindió. Juan Marcos no se sintió mal por lo que el apóstol Pablo había hecho con él de no quererlo llevárselo en el segundo viaje. Mas sin embargo se sometió a la voluntad del Señor. Y Juan Marcos anduvo con Pedro y Dios lo escogió a él para escribir el segundo evangelio que tenemos, llamado el Santo Evangelio según San Marcos. Se cree que este es el primer evangelio escrito, que Mateo y que Lucas pues copiaron de este evangelio. Ahora, Juan Marcos ocupa un lugar muy especial
entre los evangelios. Podríamos decir que el evangelio de Mateo es un evangelio que presenta los discursos de Cristo. Quiere decir que en el evangelio de Mateo se oye al Señor Jesús. Tiene 5 discursos. Mateo los presenta completitos. Dice cuándo empieza y cuándo termina. Tenemos el Sermón del Monte. Tenemos el capítulo 10, cuando Él instruye a los apóstoles y los manda a predicar. Y tenemos el capítulo 13, cuando da las 7 parábolas. Y tenemos el capítulo 18, cuando instruye a los apóstoles, porque los apóstoles querían o se estaban peleando para ver quién era el más grande entre ellos. Y Cristo llamó a un niño y le dijo: miren, cualquiera de ustedes que quiera ser grande tiene que ser como este niño. Y luego tenemos entonces el último discurso del capítulo 24, un discurso escatológico, donde Jesús habla de lo que le va a venir a esta tierra. Entonces, en Mateo nosotros oímos a Jesús. En Lucas, que presenta al hombre perfecto, Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto a los griegos. Les dice: ustedes andan buscando el hombre perfecto. Pues aquí lo tengo, se los presento. Se llama Jesús, se llama Jesucristo. Entonces, en Lucas lo conocemos. En Lucas nosotros conocemos a Cristo Jesús. Juan presenta al hombre Dios o al Dios hombre. Presenta a un hombre divino y le escribe a todos los lectores, todos aquellos que quieren buscar a Dios. Ahí está, en San Juan. Todos, dice Juan, tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nosotros no somos salvos. Recordemos nosotros que Marta le dijo así: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo a aquel ciego que había sanado: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? Yo soy. Y lo mismo pasó con el etíope, cuando le dijo a Felipe: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el mundo hoy en día tiene que saber que Jesús es el Hijo de Dios. No es el hijo de María, es el Hijo de Dios. María, por supuesto, fue un vaso muy importante. Dios la utilizó a ella para que proveyera el cuerpo. Hebreos capítulo 10 dice: y me preparaste cuerpo. ¿En dónde Dios le preparó cuerpo a Jesús? En el vientre de María. María descendía de esa genealogía santa, una genealogía que tenía que estar conservada por Cristo. Cualquiera que estuviese en esa genealogía y cometía un pecado, Dios lo mataba, como pasó con Acán. Acán era la genealogía de Jesús y agarró lo anatema, de lo anatema, cuando Dios destruyó a Jericó, y mató Dios a Acán, a toda su familia, a todos sus animales, y ni el gato se le escapó. ¿Por qué? Porque pertenecía a la genealogía de Jesús. Así que esa genealogía Dios la guardaba, así como guardó a Sara desde el principio, que la agarró el rey de Egipto y dijo: esta va a ser mi mujer, y Dios le cayó encima. Y luego allá en Siquem, otra vez, y Dios le cayó encima al rey. No, si tocas a Sara te mato, le dijo. Qué tremendo eso. Dios guarda, hermano, lo que es suyo. Por esa razón tenemos que entender que si estamos cubiertos con la sangre de Cristo, el diablo jamás nos puede tocar. Pueden venir luchas, pueden venir pruebas, puede venir todo lo que quiera, pero Satanás no va a ser de las suyas. Satanás no respeta, pero los hijos de Dios sí lo respetan. Tenemos nosotros que cuando entró en Judas, que es la única vez que se registra en la Biblia que Satanás, porque siempre los demonios entran en el cuerpo de los seres humanos, pero por primera vez Satanás entra en el cuerpo de un ser humano, Judas, que cuando sale
La Biblia mismo declara que cuando él se ahorcó y cayó, sus entrañas salieron. ¿Por qué? Porque el diablo que estaba dentro, cuando salió, destruyó ese cuerpo donde él estaba. Cuando un demonio feroz sale del cuerpo, el demonio quiere matar al cuerpo. Hay un muchacho a quien el demonio lo sacudió tremendamente y lo dejó como muerto, y Cristo lo levantó. Porque cuando está Cristo, el diablo no puede vencer, porque Cristo da vida y vida eterna. ¡Aleluya! Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que Satanás no respeta. No respetó a Judas, no pidió permiso, pero cuando quiso zarandear a Pedro, sí pidió permiso. Cristo lo dijo: mira, Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Así que, hermano, todo esto es algo hermoso, porque tenemos nosotros que estos evangelios presentan a Jesucristo en diferentes formas. Entonces Juan lo presenta como el hombre Dios. Por eso es que encontramos discursos de Cristo allí que no se entienden a primera lectura, porque él dice o habla retóricamente. Él usa mucho las figuras retóricas: la parábola, la prosopopeya, la metonimia, la sinécdoque, la fábula, el símil o gradación, la paradoja. Todo eso lo utiliza Jesús allí en el Evangelio de San Juan, dando a entender que él dice: yo soy la vid verdadera. Imagínese usted: el que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, él habla figurativamente: yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Es ahí donde en el Evangelio según San Juan, donde usted encuentra los 7 yo soy que Jesús dice. Entonces, Juan lo presenta muy maravillosamente, pero Marcos, hermano, presenta a Jesús en una forma activa. Puedo decir que Mateo, Lucas y Juan presentan a Jesús en expositivos, o sea, así vistas como fotografías, que pasa una, pasa la otra, y pasa la otra, y pasa la otra. Pero Marcos no. Marcos presenta a Jesús como en una película, de tal manera que Marcos es más vívido en lo que dice. Dice en los evangelios: y Jesús volteándolos a ver, dijo. Pero Marcos dice: y volteándolos a ver con enojo. Dice los evangelios: y sentándolos a todos de 50, en grupos de 50 y de 100, en el monte les dio de comer. Marcos dice: y los sentó en el monte verde. Él es muy detallista. Y que se subieron al techo y bueno, bajaron al paralítico del techo. Marcos dice: y rompieron, hicieron un gran hoyo en el techo ustedes, dice. Marcos es muy detallista. Los evangelios dicen: y estuvo Jesús en el desierto 40 días en ayuno. Y Marcos dice: y estuvo con las fieras. Marcos es muy detallista. Marcos era un joven que aprendía de los demás. Oía hablar a Pablo, oía hablar a Pedro, oía hablar a los demás apóstoles. Y al principio siendo cobarde, pero se fue animando, se fue fortaleciendo. Vino a ser un muchacho útil para la gloria del Señor. Oh, mi hermano, qué lindo es uno saber que es inútil, pero que Dios lo hace útil a uno. Gloria al Señor para siempre. Nadie aquí diga que no es útil para el Señor. Quizá llevaste a cabo un programa, una obra y te salió mal. No te preocupes. Sigue adelante sirviéndole al Señor. Quizá trabajaste algo y fuiste en sí el blanco de críticas y de burlas, y quizá tiendes a desanimarte: ya no lo voy a hacer, no lo hago bien, ¿para qué lo voy a hacer? Tú echa para adelante, que Dios te puede bendecir, te puede levantar. Tienes que enfrentarte a muchas pruebas y luchas para que vengas a ser brillante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces veamos nosotros, hermanos, que Marcos
o en Marcos vemos actuar a Cristo. Y algo que tiene Marcos es que presenta más hechos que parábolas. Nosotros tenemos que encontrar aquí en estos evangelios cosas hermosas también. En estos 4 evangelios no se nos presentan 4 distintas biografías del Señor, porque en realidad no son biografías, sino son retratos complementarios. Y solo así es que nosotros podemos apreciar esa personalidad completa y perfecta del Hijo de Dios. Entonces, nosotros vemos que Marcos es uno de los evangelios llamados evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Viene una palabra griega, sin, que quiere decir juntos. Usted mencionó esa palabra quizá, sincronizar. ¿Qué es sincronizar? Esta palabra sin y esta palabra cronos, ¿verdad? Poner ¿qué? 2 relojes por lo menos. Decimos, por ejemplo, bueno, vamos a sincronizar estos relojes. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que vamos a ponerlos a la misma hora, todos los relojes. Sincronización. Entonces la palabra sin quiere decir juntos. Y opsis quiere decir vista. Y ahí viene esta palabra entonces. Sinóptico, donde quiere decir ver desde la misma óptica. Así que tenemos a Mateo, tenemos a Marcos y tenemos a Lucas viendo a Jesús desde la misma óptica, pero en diferentes ángulos. Imagínese usted que aquí esté Mateo, que allá está Marcos, que aquí está Lucas y que en esta esquina esté Juan y que Jesús esté en medio. Quiere decir que Mateo lo ve desde su ángulo, Marcos desde su ángulo. Lo mismo pasa con Lucas y lo mismo pasa con Juan. Hay 4 evangelios ahí, 4 evangelios que nos presentan al Cristo perfecto. Han surgido últimamente otros evangelios por allí que han encontrado del siglo 200 y el evangelio de Tomás. Yo me leí el evangelio de Tomás y solamente presenta dichos de Jesús. Pero hay otros dichos que están ahí que no los dice Jesús. Y lo que hace el evangelio de Tomás, no estamos hablando de que fue Tomás el que escribió el evangelio, sino que antes tenía la costumbre de que alguien escribía algo y no se daba su nombre, sino que daba el nombre de algún profeta o de algún discípulo, de algún apóstol. Entonces, este que escribió este evangelio le puso evangelio de Tomás. Y bueno, aquí vemos nosotros que hay algo que sí se parece a los dichos de Jesús en los evangelios. Es como una copia de lo que Jesús dice y como que lo agarra de los diferentes evangelios, pero dicen otras cosas que no dan con la personalidad de Jesús. Por esa razón, estos 4 evangelios que tenemos son evangelios que están en el canon de las Escrituras, que son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, tenemos a Marcos, que tampoco presenta ninguna genealogía. Note bien, Mateo presenta la genealogía de Jesús, pero Mateo presenta a Jesús como un rey. Marcos no tiene genealogía porque Marcos presenta a Jesús como un siervo. ¿Y a quién le interesa la genealogía de un siervo? Además, le escribe a los romanos. Y Marcos tiene que explicarle a los romanos algunas cosas de la ley, porque los romanos no conocen la ley. ¿Y para qué Marcos le va a presentar la genealogía de Jesús a los romanos? A los romanos no les importa esa genealogía. Pero Lucas, que le escribe a los griegos, Lucas, que quiere presentar el hombre perfecto, y como sabe que los griegos son muy presunciosos, ellos no aceptan errores. Entonces, ahí Lucas incluye la genealogía de Jesús porque le está presentando al hombre perfecto. Ahora, Juan presenta a Jesús, pero al mismo tiempo está presentando a Dios. Y Dios no tiene genealogía. Por esa razón, nosotros vemos que solamente Mateo, que presenta a Jesús como rey,
y Lucas, que presenta a Jesús como el hombre perfecto, son los únicos dos evangelios que presentan la genealogía de Jesús. Uno para comprobar que Jesús viene del linaje de David y que es el rey, y el otro para comprobar que Jesús viene de todas maneras, ya que José no lo engendró, y que José viene a través de el hijo de David llamado Salomón. Lucas quiere decir, bueno, yo quiero decirles a ustedes que este Jesús viene de todas maneras del linaje de David, porque aunque no viene por su hijo Salomón, viene por su otro hijo llamado Natán, y María viene de esa genealogía de Natán, por lo tanto María también viene de David. Así que Lucas no se va hasta Abraham, sino que se pasa y llega hasta Adán de una forma retrospectiva, y cuando llega hasta Adán dice hijo de Dios. Entonces, hermano, hay que entender estas cosas tan misteriosas, tan hermosas, tan poderosas, para que nosotros fundamentemos nuestra fe, y que cuando usted escucha algunos por ahí, porque andan por ahí algunos teólogos liberales que andan hablando de Jesús histórico, que andan diciendo que el Cristo que Pablo presenta es otro Cristo, no es el mismo de la historia, porque Pablo nunca anduvo con Cristo, pero Pablo recibió revelación del Cristo que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y eso es hermoso, mi hermano. Ellos saben muy bien que Pedro aceptó la revelación del apóstol Pablo. Los apóstoles todos lo aceptaron. La iglesia de Jerusalén, todos aceptaron la revelación del apóstol Pablo. Y esta revelación es la que nosotros tenemos. Esta doctrina es la que nosotros tenemos. No tenemos que irnos con los testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios. No tenemos que irnos con los musulmanes que creen que Mahoma es más grande que Jesús. No tenemos que irnos con Pare de Sufrir, porque hay de todo, hermano. Es una mezcla que hay por ahí. ¿Para qué irnos por ahí? ¿Verdad que sí? No tenemos nosotros que andar tras los ministros de la prosperidad que quieren andar en los carros más elegantes, tener las cátedras, o sea, los edificios más poderosos y fuertes, las catedrales. Y bueno, no tenemos que andar tras la materia. Cristo nunca Jesucristo le dijo a sus apóstoles que tenían que ser ricos. Él les dijo que cuando fueran a predicar, que no llevaran nada, que el Padre iba a proveer todo para ellos. Entonces, hermano, Cristo es un Cristo que no tenía dónde recostar su cabeza. Los ministros de la prosperidad ahora andan viendo quién le vende la almohada de plumas más mejor todavía. Ellos quieren recostar su cabeza en una almohada de plumas. Imagínese usted qué tremendo. Y uno que está hasta sin almohada. ¿Sabe cuál es la almohada de uno? Mire, el brazo, sí. Felizmente, ¿cuál fue la almohada de Jacob ahí en Betel? Dígame usted. Fue una piedra, ¿verdad que sí? Y note bien que Jacob, cuando tenía su cabeza sobre esa piedra, soñó un sueño hermoso. Una escalera que venía desde el cielo hacia la tierra. Porque si Jacob hubiera tenido su cabeza una almohada de plumas, ese hombre no siente la noche para nada, usted ni sueña. ¿Se da cuenta? Mas sin embargo, él tuvo la visión. Ángeles que bajaban y ángeles que subían. Aleluya. Jacob estuvo viendo a Cristo Jesús. Porque Cristo más adelante le dijo a Natanael: Natanael, de hoy en adelante vas a ver que sobre el Hijo del Hombre van a bajar ángeles y van a subir ángeles. Cristo es la piedra ungida, la piedra que es en sí la base de la iglesia. Jacob ungió la piedra, ¿verdad que sí? La ungió. Note bien, a los 14 años Dios le dijo a Jacob, había muchas piedras habían ahí. Pero Dios le dijo a Jacob, mira Jacob, regrésate
a Canaán. Y le especificó el lugar. Le dijo, regrésate a Betel. Regrésate allá donde ungiste aquella piedra. Dios no perdió de vista aquella piedra que Jacob había ungido, porque tenía su cabeza recostada. Cristo, mi hermano, él sabía muy bien que lo material no trae ningún regocijo espiritual, no trae la llenura del Espíritu Santo. Lo material solamente estorba. Pero cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¡Aleluya! Marcos presenta entonces a Jesús como aquel que anda caminando por las calles polvorientas de Galilea. Marcos tiene su peculiaridad. Marcos hace ciclos del ministerio de Jesús. Lo presenta que está en Galilea, en Capernaum, y luego le dice a los apóstoles, crucemos al otro lado. Se va al mar de Galilea, se suben a la barca y se van al otro lado. Allá Jesús hace milagros y luego regresa a Capernaum. Cuando está en Capernaum, sale a diferentes lugares que están ahí alrededor de Capernaum, y luego Marcos lo presenta que regresa a Capernaum otra vez. Capernaum era la ciudad central de su ministerio. Y luego dice, pasemos al otro lado. Suben a la barca otra vez, se van al otro lado del mar. Allá Jesús cumple ese ministerio que el Padre le dio y regresa de nuevo a Capernaum. Y luego visita otras ciudades. Luego regresa a Capernaum. Y luego dice, pasemos al otro lado. Allá hace Cristo otros milagros y regresa de nuevo a Capernaum. 4 veces Marcos lo presenta en esta función. Entonces, ¿quién le contó esto a Marcos? Pedro. Pedro andaba allí, era apóstol de Jesucristo. Y Marcos no sabía nada de esto, pero Pedro se lo dijo. Así que por eso muchos dicen que Marcos está presentando en sí las predicaciones del apóstol Pedro. Y escuchó a Pablo y también presenta en sí la manera en que teológica de lo que significa este trabajo de Cristo Jesús. El texto central es aquel que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Así que aquí tenemos a Marcos entonces diciendo, miren, al Cristo que yo les voy a presentar es un Cristo que viene a servir. Es un Cristo que viene, porque le está escribiendo a los romanos. Y en este tiempo todos eran siervos de los romanos. Entonces ahora viene ahí Cristo, que también Marcos lo presenta como un siervo, pero es un siervo perfecto. Perfecto. Y ahora notemos nosotros que Filipenses dice que él tomó forma de siervo. Forma de siervo. Así que él vino a servir. Y Marcos lo presenta entonces, pero note bien el primer servicio que Jesús da, de acuerdo a Marcos. Primero presenta a Juan el Bautista preparándole el camino, llamando al pueblo judío a que se arrepienta. Se tienen que bautizar, pero no solamente bautizarse, sino confesando sus pecados. Para los judíos esto podría ser o pudo haber sido una gran ofensa, porque a los judíos siempre bautizaban a aquellos que querían hacerse prosélitos, o sea, aquellos que no eran judíos y que querían adoptar la nacionalidad judía. Entonces tenían que hacer, ¿verdad?, allí una ceremonia especial, los tenían que circuncidar a los hombres y bautizarlos para que viniesen a ser entonces judíos. Pero Juan viene predicando no para venir a ser prosélitos de otras naciones, sino dice aquí claramente que era para los judíos, porque toda Judea venía a Juan y toda Jerusalén venía a Juan. Juan no bautizaba a nadie más, sino solamente a los judíos.
Y los judíos tenían que arrepentirse. Quiere decir que ellos no estaban bien. Muchos se arrepintieron. Ellos no estaban bien. La gente que iba a ser bautizada por Juan era una gente que realmente quería o estaba esperando al Mesías. Entonces, todos aquellos que querían y aceptaban a Juan como el profeta, el precursor del Mesías, se bautizaban y confesaban sus pecados antes de bautizarse. De esta manera, ellos venían a ser parte del reino mesiánico. Quiere decir, así como el gentil se bautizaba y hasta se circuncidaba para venir a ser del pueblo de Israel, ahora el mismo judío se tiene que bautizar confesando sus pecados para venir a ser parte del reino de ese Mesías. Quiere decir que entraban a una esfera más alta todavía. Los fariseos no creían en todo esto. Y por eso Juan el Bautista, él reprendió a los fariseos cuando iban a bautizarse. Pensemos nosotros ahí en Mateo, cuando llegaban los fariseos y los saduceos para ser bautizados por él. Juan sabía muy bien que ellos no se estaban arrepintiendo. Iban como para investigar, para saber qué les estaba pasando. Y ahí en Mateo capítulo 3, dice la Biblia, el versículo 4, que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. En ese tiempo estaban los esenios. Los esenios eran un grupo que vivía allí en el desierto, en las cuevas de Qumran, donde encontraron muchas copias. Ellos hacían muchas copias, y por eso es que muchos pensaban que Juan el Bautista era uno de ellos. Entonces, porque vivía ahí en los desiertos, se vestía de esa manera, nunca se casó. Los esenios tampoco no se casaban. Había un grupo que sí, pero eran muy estrictos en todo esto, y pensaban que Juan era un esenio. Pero vemos acá que Juan vino a ser un profeta con el espíritu de Elías, porque vemos nosotros que Elías se vestía de la misma manera. Ahora, dice que salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, mire cómo les hablaba. Juan no era un hombre así suave para hablar, era fuerte. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos se sentían orgullosos por venir de Abraham, pero Juan le dice, ¿saben qué? Esas piedras que están en el río Jordán, ahí en ese río, de ahí puede Dios levantarle hijos a Abraham. ¿Sabe qué es lo que Juan estaba diciendo? Ustedes ven las naciones enteras, los gentiles, muchos de ellos van a venir a ser hijos de Abraham por la fe. Y ahí nos estaba incluyendo a cada uno de nosotros también. Ahora, note bien, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Note bien, aquí no quiere decir que Cristo va a bautizar a su pueblo en Espíritu Santo y fuego, no. Hay dos clases de bautismos: el bautismo con el Espíritu Santo para la iglesia, y el bautismo de fuego para los incrédulos. Note bien lo que dice acá el versículo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo. ¿Cuál es el trigo? La iglesia, los bautizados con el Espíritu Santo, en el granero, y quemará. Ahí viene el fuego. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Esto realmente es juicio que viene. Así que Cristo viene a traer bendición a su iglesia, pero trae fuego para aquellos que no le quieren aceptar. Así que Juan presenta a este Cristo, se aparece Cristo y Juan lo bautiza para identificarse con su pueblo. Cristo no tuvo necesidad de confesar ningún pecado, sino que para que se cumpliera toda justicia. Cristo se tenía que identificar con los pecadores, y Cristo, como todo un judío, se tenía que identificar como todo un judío. Pero a Juan no le iba a ser fácil bautizar a Jesús. Note bien que solamente los de Judea estaban yendo para ser bautizados, y Juan sabía muy bien quién era un judío. Lo conocían muy bien. Él desde lejos podía distinguir quién era un judío. Pero cuando Jesús se fue a bautizar, Jesús no venía de Judea. Jesús creció en Galilea, allá en Nazaret. Creció allá y tenía las modalidades de allá. Hablaba como ellos, como le dijo aquella mujer a Pedro. Tú eres uno de ellos porque hablas como ellos. Lo identificó con su hablado. Así que Jesús en Galilea, desde Galilea, vino para ser bautizado por Juan. Pero ¿cómo Juan lo iba a reconocer? Él lo dice ahí en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Oiga bien lo que dice Juan en el versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, note bien, no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Cristo dijo que el ladrón es aquel que salta por la ventana, pero que él no vino a saltar por la ventana. Él fue presentado, a él se le abrió la puerta. Y el que le abrió la puerta a Jesús fue Juan el Bautista. Lo presentó, lo reconoció y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora dice, para eso yo vine bautizando, para introducirlo a los suyos. También dio Juan testimonio diciendo: mire cómo él lo reconoció. ¿Qué fue lo que pasó cuando Juan vio a Jesús? Jesús venía de Galilea. Juan pudo haber dicho: oye, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Tú no eres judío, vienes de Galilea. Mira, estás ahí en Nazaret. Yo estoy bautizando solamente a los de Judea. Pero alguna señal Dios tenía que poner en Jesús. Dice el versículo 12: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, hablando del Padre, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermano, Juan tuvo que recibir ese testimonio maravilloso de que a quien él iba a bautizar era realmente Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Marcos dice que Cristo, cuando vino a servir, y note bien cómo él dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Porque ¿quién vino predicando este Evangelio que tenemos ahora, como dije el domingo pasado? Jesucristo mismo. Él empezó a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está entre vosotros. Arrepiéntanse porque aquí está el Mesías. Arrepiéntanse porque yo vine a levantarlos a ustedes, a salvarlos a ustedes. Yo soy Emmanuel. Así que este evangelio que nosotros tenemos es el evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos evangelios más hoy en día, muchos evangelios.
Pobres los que están cayendo en aquellos evangelios. El evangelio de la danza, la bendición de las escobas, la bendición del evangelio de la manguera con agua, donde están mojando a todos ustedes ahora. El evangelio de la siembra. ¿Usted sabe cuál es el evangelio de la siembra? El evangelio del pacto, donde usted tiene que dar dinero para comprar los milagros de parte de Cristo Jesús. Esos hombres no van a bendecirlo a usted si usted no les da por lo menos $1,000. Si usted da $1,000, como dijo uno que apareció por ahí en la televisión, si tú mandas $1,000, yo mañana estaré enfrente de tu casa y voy a bendecir tu casa y vas a tener 3 casas más. Qué fácil usted. Qué fácil. Es para atraer. Es el evangelio fácil. Porque hay gente que anda tras la prosperidad material y se está olvidando de la prosperidad espiritual. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 3? ¿Qué es lo que dice? Leámoslo ahí en la pantalla para que usted vea que la bendición, la riqueza de un cristiano no es la materia, es lo espiritual. ¡Aleluya! Mire lo que dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe qué pasa con esta gente? Es gente que no ama a Dios, se aman a ellos mismos, no tienen visión espiritual, tienen visión material de aquí de la tierra. Pero el que es del cielo ve las cosas de arriba, en donde está sentado Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Cristo vino predicando este evangelio. Él empezó a presentarse como el Salvador del mundo. Él empezó a presentarse como Emmanuel. ¿Por qué? Porque Juan lo introdujo a través del bautismo, porque era allí donde el Padre iba a hablar, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, nadie sabe lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, solamente estaba bautizando. Pero ¿por qué el Padre dijo en quien tengo complacencia? Porque Cristo, hermano, vino creciendo en estatura, sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres durante 30 años antes de su ministerio. Y el Padre estaba complacido con él, porque él era sin pecado. Él creció en Nazaret con sus padres, pero sin pecado. Fue un jovencito como los que vemos acá. Fue un adolescente. Llegó a sus 30 años cuando empezó su ministerio, pero ya el Padre estaba complacido con él. Fue un jovencito que adoraba a su Padre. A Jesús le gustaba orar. Aún en su ministerio se iba a los lugares solitarios a orar. Subía a la montaña a orar. A él le gustaba orar. A él le gustaba platicar con su Padre. Él tenía una íntima comunión con el Padre. De tal manera que le dijo a sus discípulos y a los que estaban enfrente, le dijo: el Hijo del Hombre, quien está en el cielo y que está en la tierra. ¿Por qué dijo que está en el cielo y en la tierra? Porque Él es Dios. Su cuerpo lo limitaba aquí en la tierra, pero su omnisciencia, su omnipotencia, todo lo que es su esencia, cubría todo el universo. Por eso Él vino a reconciliar no solamente al hombre con Dios, sino también al universo con Dios. Vino a reconciliar todas las cosas, vino a perfeccionar todas las cosas, porque Cristo, hermano, es aquel de quien habla Marcos. Él vino para servir y no para ser servido. En esta noche, Cristo está aquí para servirnos a nosotros. Él está aquí para bendecirnos a nosotros. Él está aquí para llenarnos de su gracia y de su poder. No nos olvidemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre en la función de sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Y si nosotros lo apreciamos, vamos a ser felices con Él. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis amados hermanos? Póngase de pie y adoremos a este Cristo maravilloso, a este Cristo que Marcos nos presenta.